Cano, ¿qué significó ir justamente a los orígenes, que es su último libro? Sí, tiene una historia de amistad ese libro, ¿no? Un amigo mío, un crítico y docente, Oscar Orlando, me dijo que habían leído entre ellos, no me acuerdo el nombre ahora del autor, que era la historia de sus padres. Y era hijo único, los padres. Me dijo, vos deberías contar la historia de tus padres. Y yo le dije, pero de mis padres no hay nada para decir. Gente ingrávida para la historia. Pero leí el libro, bueno, de este amigo, ¿no? Entre ellos. Y Ford cuenta la historia de sus padres, que eran ingrávidos. El padre era un agente de comercio en Estados Unidos a fines de los 40, a principios de los 50. La madre era ama de casa. No había nada para decir. Pero sin embargo, él se las ingenió para contar esa gente que, como digo, no tiene ningún peso en la historia, no tiene nada interesante. Y eso pensé, bueno, yo puedo decir de mis padres exactamente eso, que fueron importantes para sus hijos, como todos los padres, para bien y para mal. Los padres son siempre determinantes. ¿Y qué puedo contar yo de ellos? Entonces me puse a pensar cómo eran mis padres. Yo tengo una hermana 6 años menor que yo. Y entonces un día le dije, ¿vos sabés cómo eran el papá y mamá? Claro, me dijo, yo sé bien cómo eran. Yo no, le dije. Y ahí se quedó ella con la duda, ¿no? ¿Pero cómo que no sabés? No sé, porque pienso. Y bueno, hace muchos años que murieron, pero no logro definirlos. Eran gente con mucha voluntad de trabajo, pero sin duda con temores, con prejuicios. Y una cosa, cuando intentaba pensar en mi madre, la veía junto con mi padre. Y a la inversa. Si pensaba en mi padre, estaba mi madre, siempre. Eran inseparables. ¿Para bien o para mal eso? Para nada, era la imagen, o sigue siendo la imagen. Y así fue como empecé, dije, bueno, pero detrás de mis padres hay los abuelos. Y tampoco hay nada para contar de los abuelos, excepto el abuelo Liscano, que es un hombre muy mayor, nació por 1880 y peleó en la guerra del 97, era blanco, en la guerra del 903 y del 904. Vale decir que en la primera guerra que participó tenía 17 años, era la leva forzosa. Y fue un derrotado del 904, digamos, él iba con el ejército de Sarabia cuando fue herido en Massoyer. Mi abuelo también fue herido, lo llevaron a Brasil, le quitaron las armas y el caballo, como corresponde, y muerto Sarabia, el ejército blanco estaba disuelto, sin el jefe, y mi abuelo, yo me lo imagino, un hombre joven, 24 años, ya con 3 guerras encima, volvió desde Brasil caminando hasta su pueblo, iba de fogón en fogón donde habían comido y ahí rescataba restos. Bueno, esa figura, por lo menos para mí, es mítica en la familia, ¿no? Y yo logré hablar poco con él porque yo era niño cuando él murió, pero recuerdo algunas cosas que me dijo. Yo un día le dije, abuelo, ¿cómo es la guerra? Mucho de huello, me dijo. Claro, yo tenía 7 años, era una barbaridad que me dijera eso. Recuerdo que tenía la marca del grillo en el tobillo, porque lo habían tenido preso, porque una vez terminada la guerra, en el interior mandaban los jefes de policía y los comisarios, y a los blancos, que eran de base, como mi abuelo, los metían presos cuando se ocurría. Y entonces yo pensaba, es una leyenda que yo me he construido, que, bueno, yo estuve 13 años en la cárcel, y yo decía, bueno, mi abuelo estuvo preso, fue derrotado, vivió una vida como derrotado, porque el peso de la derrota
era terrible en la familia. En mis abuelos, en mi padre, en mis tíos. Es rarísimo ser una familia derrotada, ser pobres y derrotados. Y eso pesó toda la vida en la cabeza de mi padre. Bueno, entonces, cuando me di cuenta, tenía una pequeña historia para contar. En el sentido que yo me imaginaba algún lector, igual que yo, cuyos padres no tuvieron nada en particular para decirme que, bueno, nacieron, se criaron, trabajaron, tuvieron hijos y murieron. Que es la inmensa mayoría de la gente. Mis padres murieron muy jóvenes y yo no había publicado nada y pienso, ¿qué diría mi padre de mí? Diría, bueno, pero ¿cómo te dedicaste a eso? ¿No? Habiendo tanta cosa seria para hacer en este mundo, ¿para qué estudiaste tanto y terminaste escribiendo el libro? Es una fantasía que yo me hago en un diálogo imaginario. Bueno, entonces de ahí salió los orígenes. Empecé a hacer algunas averiguaciones con mi prima más vieja, porque era la única que se podía, en la medida que no hay documentos, porque, insisto, el carácter de mi familia es ser muy pobre, no hay documentos, no hay cartas, fotos, películas, nada de eso. Y bueno, hice algunas averiguaciones y otras cosas me quedaron sin saber. Mi abuela Benita era india, la madre de mi abuelo. Entonces mi abuelo llevaba al padre de su madre. Pero Benita era india, no tenía apellido. Entonces, ¿de dónde sale el apellido Liscano? ¿De un marido que tuvo la abuela Benita? ¿De un señor que pasaba por allí? ¿Del dueño de la estancia donde la tenían esclava? Porque era esclava en una estancia. Y bueno, y eso me queda la duda de dónde salió ese apellido. Y también por el otro lado, por el lado materno, una historia de gente del interior, un abuelo albañil, que yo admiro mucho el oficio, y en 33 todavía hay casitas que hizo él, y que mi madre me la mostraba. Esa casa la hizo el abuelo, que es como un orgullo humilde que uno tiene. Es lo que vale al final de cuentas. Y vale para uno, ¿no? Es como las fotos familiares, ¿no? Uno ve las fotos familiares y dice, esta era mi madre cuando era niña. ¿A quién le importa? A nadie, a uno solamente. Bueno, es muy relativo eso. No, claro. Y pienso que los orígenes, si algo puede transmitir, es decirle a todo el mundo, mirá que vos también tenés unos orígenes dignos de ser conocidos. Y una historia para contar. Liscano, ¿cuánto pesó vivir en una familia derrotada? ¿Se siente un derrotado usted? Bueno, yo me sentí muchos años, no es que me sentí, fui derrotado. ¿Le parece que fue un derrotado, un hombre que vivió 12 años en la cárcel y está vivo y pudo contar historias? No, bueno, pero uno se va reconstruyendo después, porque yo lo digo en el libro, cuando mi abuelo volvió herido de Masoller, muerto su líder, el ejército zarabista en la desbandada, que vino como un pordiosero comiendo de la basura, no tenía nada, porque no tenía mujer, no tenía nada. Y cuando yo salí de la cárcel, me imagino que sentí lo mismo que sintió mi abuelo aquella vez. Yo salí, no tenía padre, no tenía madre, no tenía trabajo, no tenía oficio, no tenía amigos, porque mis amigos eran de la cárcel. No tenía experiencia laboral, no tenía nada. No tenía ropa, no tenía documentos, no tenía trabajo, no tenía casa. Esa noche cuando salí de la cárcel fue mucho más dura que la noche que caí preso, porque salía al desierto. Y yo era consciente, y además tenía 36 años y no tenía ninguna experiencia de la vida. Era como un niño. Me costaba cruzar la calle porque veía un auto allá a 50 metros y decía, no puedo cruzar. No sabía llamar por un teléfono público.
no tenía idea del valor de la moneda, yo qué sé. Pero tenía algo más importante que lo que noté en el libro. Pudo juntar en la cárcel letra por letra, palabra por palabra, frase por frase, y en definitiva, eso lo hace un ganador. Sí, bueno, ya a esta altura de mi vida lo de ganador, perdón, no tiene ningún sentido, pero yo sí lo veía en mi padre, por ejemplo, que era hijo de perdedor. ¿Y cómo lo defino eso? Es un tipo que siempre es temeroso. Acá me va a ir mal. No me va a ir todo el tiempo porque me va a ir mal. Entonces, siempre está a la defensiva. Siempre se considera menos que otros. Y eso se transmite a los hijos. Es así. Mi madre no era de una familia derrotada. Era muy pobre. Mi madre vino de sirvienta a Montevideo, tenía 14 años. Una paisanita, no conocía nada. Vino de sirvienta, pum, a una casa a los 14 años. Pero no tenía ese pasado. Entonces mi madre era la que conducía a la familia. Mi padre no se animaba y mi madre decía, vamos para allá. Bueno, ¿te parece? Sí, vamos. Y allá íbamos, todos, los cuatro. Yo decía que este dibujo, que es una foto, que mi madre, estoy en los brazos de mi madre, y mi madre hace así. Y yo decía, ese es el cariño de mi madre. Me obligó a poner la cara delante de la cámara. Y así era ella conmigo, con mi hermana y con mi padre también. Te quiero tanto que te obligo a hacer algo para tu bien. Tengo que ir a la pausa. Perfecto. Pero antes, quiero que, como presentador, usted se pone en mi lugar, acá. ¿Qué le preguntaría a este hombre hoy? A este hombre. No como hijo, como presentador de este programa, ¿qué le preguntaría a este hombre si estuviera aquí, frente a frente? Y yo qué sé qué le preguntaría. No, ¿no te da vergüenza a tu hijo? Te preguntaría algo así, ¿no? Yo soy un poco más viejo que todos los que están aquí y los diálogos con el padre, para los varones, se repite, y las peleas, y las he escrito porque son entre un poco tristonas, pero lindas, ¿no? Encontrarme con mi padre viejo en silla de ruedas y a los 3 minutos nos peleamos. Entonces, y así somos nosotros. Ya volvemos. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Vuelve Legítima Defensa. 11 de febrero, 20 horas. Leandro Grille, Soledad Platero, Víctor Hugo Avelando, Sofía Pinto Román, Federico Giurkovitz, Rodrigo Alonso, Leticia Rodríguez Taborda, Leandro Ureta y las incorporaciones de Georgina Mayo, Carlos Peláez e Ignacio Sirio. Vamos a romper el blindaje. Viernes y domingos a las 20 horas por www.carasycaretas.com.uy, por el Facebook y el YouTube de Caras y Caretas. ¿Cuánta razón tiene su abuela sobre esa frase que para mí será inmortal, sobre la dignidad y la pobreza? ¿En cuánto lo marcó a usted esa frase de su abuela? Sí, bueno, en mi casa era eso. Mi casa habló de los años 50, ¿no? Que son los primeros recuerdos. Yo nací en el 49. Pertenezco a la primera mitad del siglo pasado.
o al milenio pasado, como quieran. Y lo recuerdo con cariño y con una gran enseñanza, ¿no? Éramos pobres y éramos honestos. Dos cosas que tenían que ir juntas. La pobreza sin honestidad es miserable. Éramos pobres y limpios, otra cosa. Éramos pobres y bien cosidos, porque si uno tenía alguna cosita rota, eso, mi madre nos cosía la ropa. Y yo creo, por algo soy viejo, soy antiguo, que no sé cómo es ahora, pero los valores de uno se aprendían en torno a la mesa de la cocina. Cuando los padres hablaban y los niños no hacían caso, eso. Pero ahí se hablaba de los problemas de la vecina, los problemas del vecino, la solidaridad, que habría que ayudar a una hermana, a un cuñado, a un primo. No había que ser duro con fulana, que es una vecina que está en unas malas condiciones. Pienso que esos valores entraban por ósmosis, porque los niños no teníamos participación en esa conversación. Yo me acuerdo, una hermana de mi padre quedó viuda con hijos chicos y la preocupación de mi padre era que toda la semana había que mandar una bolsa así de grande llena de comida. Y a mí me molestaba mucho porque me obligaba a cargarla a mí, que tenía 11 años o 12 años, y llevarla, tenía que tomar 2 ómnibus para llevársela. Y él no iba nunca a ver a su hermana, pero la comida tenía que estar. Y nunca había de eso, gracias, o te lo debo, o nada. Se comunicaban como los pueblos primitivos. En silencio se dejaban cosas. Con hechos, más que con palabras. Claro, era gente de pocas palabras. Y eso de mi abuela era así, me he tratado de rastrearla, mi abuela, y sé que tuvo 6 hijos, y pues su hermana murió y dejó 5 hijos, y ella se hizo cargo de los 5 hijos de la hermana, de los 5 sobrinos. De pronto pasó de tener 6, muy pobre, a tener 11. Y me gustaría preguntarle a la abuela, ¿cómo hizo eso? Porque te podría haber dicho, no, yo no puedo con estos 5 más. Y así, a los 5 más, o sea que la comida ya era poca, ahora era la mitad lo que había. Y bueno, a veces esas cosas en alguna vida pesan mucho. Y cuando uno llega viejo se va quedando con pocas cosas en la cabeza. Pero quedan esas. Y algunas de las pocas cosas son esas porque son muy elementales, ¿no? De recordar y de transmitir, si es que uno tiene a quien transmitir una cosa así, ¿no? Me quiero quedar también con algo que es una realidad cruda sobre el Uruguay de las vacas gordas. ¿Para ustedes? ¿Nunca existió? Yo siempre, por la vida que he llevado, casi siempre me he movido en el sector de las clases medias. Profesionales, empleados públicos, intelectuales, escritores, docentes. Y he escuchado muchas veces, ahora ya ni me molesta, no se dice, ¿no? Pero el Uruguay de las vacas gordas, se suponía que era en los años 50, por ahí. Y ahí me daba tanta bronca, porque yo soy de esa época, y allá donde yo vivía, no había ni vacas flacas siquiera. Claro. La mitad del barrio no tenía agua corriente. Había un teléfono en 20 manzanas a la redonda. La ambulancia llegaba cuando le parecía una semana después que el enfermo se había muerto. En La Teja no había escuela, no había escuela industrial, la UTU, no había liceo, no había asistencia, dispensario, las calles eran de tierra, no había saneamiento de ningún lado.
como no había agua, había canillas en las esquinas. Y yo me acuerdo con Tabaré Vázquez, en ese libro que me mencionaba, nos acordábamos que los caballos que andaban sueltos abrían la canilla. Iban los caballos, no las sabían cerrar, pero las sabían abrir para tomar agua, porque era una zona semi-rural, porque la gente tenía carros con caballos y como no tenía un terreno donde guardarlo, donde ponerlo a pastar, lo dejaban suelto en la vereda. Hay un dicho que todavía se repite entre los viejos que es siempre en la calle como vaca de pobre, ¿no? Porque el pobre no tenía donde criar la vaca, entonces la criaba en la vereda. Entonces la vaca del pobre siempre andaba en la calle. Y ese Uruguay de los años 50, que para algunos fue de las vacas gordas, bueno, pues a mi barrio las vacas no llegaron, ni gordas, ni flacas, ni de ninguna naturaleza. Pero ya ni me molesta, pero sí lo recuerdo porque cuando yo salí de La Teja, a los 12 años, para estudiar, en todos lados donde iba primero, era como un bicho raro, era de La Teja, era, no sé, que venía del Congo más o menos, ¿no? Sí, sí, y ¿cómo es de La Teja? ¿Sí? Y, no sé, siempre algo nos faltaba a los de La Teja o nos sobraba, no sé qué, pero nunca encajábamos del todo. Era cómico porque iba todo bien con los chiquilines, con los que me hacía amigo, hasta que yo decía que era de La Teja. Ahí había una distancia, ¿no? Con Tabaré Vázquez disfrutábamos de hablar de esas cosas, aunque él era 10 años mayor que yo. O sea, él estaba en la universidad cuando yo estaba en la escuela. Pero también vivió esas cosas allá del barrio, aunque su padre estaba una cosa rarísima. Como en todos los barrios, hay una avenida, los de acá vivían peor que los de acá. Y eran a 4 cuadras de distancia, ¿no? Y el padre de Tabaré Vázquez era funcionario de ANCAP, que era un muy buen trabajo. Carlos, ¿qué lo salvó aquel pibe de 35 años que salía de la cárcel? ¿Cuál fue el salvavidas de ese pibe para salir adelante en la vida? Bueno, cuando salí de la cárcel, lo que me salvó es que tenía muchas ganas de vivir. Pero, ¿dónde estaban esas ganas? ¿Qué le dio las ganas de vivir? A ver, yo había caído a los 23 años, no tenía experiencia de la vida, no tenía experiencia laboral. Mi experiencia erótica era limitadísima. Nunca me había emborrachado, cosa que no está bien emborracharse todos los días, pero una vez por lo menos uno se emborracha en la vida. Y en la cárcel había leído mucho y había visto que hay un mundo por descubrir, por dominar. Entonces, y quería ser escritor. Ese era el motorcito que me impulsaba. Pero tenía curiosidad por todas las cosas, ¿no? Después de salir a los 9 meses me fui a Suecia. Cuando salí de la cárcel yo siempre digo, yo estaba en cero, porque no tenía nada. Cuando llegué a Estocolmo, estaba por debajo de cero, porque no entendía ni los carteles por la calle, nada. No sabía lo que decían las cosas, no entendía lo que me decían. Entonces estaba en menos 10. Pero aún así tenía una gran curiosidad. Todo me interesaba, todo quería saber. Aprender un nuevo idioma, conocer la ciudad, ir a los museos, ver pinturas originales por primera vez en mi vida. Había visto reproducciones. Pero ¿cuándo vi un Rembrandt en Montevideo? Yo nunca. Bueno, un Picasso, y otras cosas que iba descubriendo de la vida cotidiana, el mundo femenino. No estoy hablando de sexo, estoy hablando de relación con mujeres, que yo no había tenido, era siempre con hombres, toda la vida lleno de machos, así. Y bueno, fueron años muy duros porque era muy pobre, comía una vez sola por día, y mis jornadas eran de 18 o 20 horas, porque estudiaba y trabajaba, y vivía corriendo, y quería aprender mucho, y quería escribir. Entonces trabajaba de lunes a viernes,
como bestia, y sábado y domingo me encerraba para poder escribir. Era duro porque un inmigrante, no tenía familia biológica, ¿sí? Pero estaba bien, estaba bien. ¿Hoy sigue corriendo o no? ¿Sí sigue? ¿Hoy sigue corriendo en la vida o no? No, mi casa dice, y los amigos dicen que soy obsesivo, ¿no? Ya se ve que no tiene arreglo. Pero, no, voy tranquilo porque uno sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces tiene que ajustar la puntería acá, una cosa, no 7 cosas, o 20 como cuando uno tiene 30 años, que voy a hacer esto y esto. Yo sé que nunca voy a aprender alemán, por ejemplo. Quizás hace 10 años si me preguntaban, decía, sí, cuando me hago un rato libre voy a continuar estudiando alemán. No, ya no lo voy a aprender. Y queda como nostalgia. Después de la pausa hablamos sobre eso, sobre lo que hay a esta altura de la vida, doblando la esquina. Muy bien. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Vuelve Legítima Defensa. 11 de febrero, 20 horas. Leandro Grille, Soledad Platero, Víctor Hugo Avelando, Sofía Pinto Román, Federico Jurkovich, Rodrigo Alonso, Leticia Rodríguez Taborda, Leandro Ureta y las incorporaciones de Georgina Mayo, Carlos Peláez e Ignacio Sirio. Vamos a romper el blindaje. Viernes y domingos a las 20 horas por www.carasycaretas.com.uy, por el Facebook y el YouTube de Caras y Caretas. En este país se suele decir las cosas cuando están las luces apagadas o cuando ya la gente está en la tumba. Por eso se lo quiero decir ahora. Esto es como una espada en el medio del corazón. Se lo voy a agradecer siempre. Bueno, gracias. Siempre. Gracias porque ese libro no tuvo mayor difusión y lo escribí con... Esa fue la última hora de ficción de mi vida. Ahí puse todo, todo lo que leí durante 50 años y me divertí haciéndolo. Y si bien a uno siempre le gusta que los libros tengan difusión y que se lean, tampoco me importó mucho, porque me importó haberlo escrito. Tuve un buen tiempo escribiéndolo y me he divertido. Tuve que leer mucho para eso también, cosas que me interesaban y que no dominaba. Bueno, me alegra que te haya gustado. ¿Qué hay a la vuelta de la esquina ahora? Ahora, el otro día, en casa de unos amigos, casa de Hugo Achugar. Éramos un grupo de viejos. Y Hugo dijo que uno siempre tiene la ilusión de un libro más. Y éramos todos del ambiente de letras, ¿no? Y sí, es cierto, uno dice, un libro más, y concentrar los esfuerzos en eso. Y después las cosas
las cosas que son más importantes, pero que uno no les da la importancia que tienen hasta que llega a esta edad, que es el grupo familiar, mi casa, mi parra, cuidarnos entre todos, sobre todo en las épocas que vivimos, el estar atento, cuidar uno a otro, que nadie se sienta solo, que nadie se sienta mal. Y me importa mucho más eso que el próximo libro. Y el próximo libro está bien porque también vincula al núcleo familiar, porque los escritores somos muy pesados cuando hablamos de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre a una hora del día, con mi mujer o en la cena, hablamos de lo que estoy haciendo, de lo que leí, pues estoy leyendo mucho. Y bueno, terminemos un libro en julio, agosto, lo hice a medias con mi mujer. Mi mujer es abogada. Digo que es abogada porque podía ser ingeniera, pero para ese libro era muy importante porque es una investigación sobre el relato de la impunidad en Uruguay, y hubo que leer muchos expedientes judiciales, leyes, normativa internacional, que a mí me superaba totalmente. Entonces, por eso hicimos un libro a medias. Y que la verdad que en la pandemia, una pareja que, aparte de sus obligaciones, encuentra tiempo para estudiar y escribir y pelearse, porque uno está tironeando cuando son todos los que escriben. Y bueno, esa es la vida actual, es eso. ¿El lugar preferido de esa casa es la cocina? No, porque no hay una mesa de la cocina. Antes la cocina era el centro, por más chiquita que fuera. En la mesa de la cocina, pero que está pegado a la cocina, ¿no? Es allí donde no hay... No, tenemos un sofá, pero el sofá es de la perrita, así que nadie se sienta en el sofá. La pregunta que se hizo en la cárcel y que a pesar de los años aún no ha tenido respuesta. Esa pregunta que recuerde. Bueno, sí, tengo algunas preguntas. ¿Por qué se mató mi padre, por ejemplo? Eso. No tiene respuesta. Le he preguntado a él muchas veces, nos hemos peleado por eso, pero él eligió salir y yo sentí que me abandonaba, ¿no? Pero eso es así, lo digo en el libro, los hijos de suicidas somos una cofradía que a veces hablamos entre nosotros, pero no tiene salida. Cuando tu padre o tu madre se suicidaron es porque no te querían. Esa es una de las cosas que uno piensa. Y tal vez no fue así, porque fue el momento más doloroso, de mayor sufrimiento de esa persona. Y tal vez el momento de mayor coraje de su vida, ¿no? Pero eso ya no me importa. Pero el sentimiento de abandono es... Y yo no era un niño cuando mi padre se murió. El sentimiento de abandono es... hay una escritora, no la voy a nombrar, que tenemos eso en común. Pero la diferencia está que su padre se suicidó cuando ya tenía 2 o 3 años. ¿Y si yo qué le hice? Era una criatura. Entonces, esa pregunta la tuve y no tiene respuesta. ¿No tiene respuesta porque no se animó a ir hasta el fondo de eso o no?
No, porque lo he pensado tantos años y a veces hago una cosa. Ahora me llevo bien con mi padre. Cuando lo imagino, nos peleamos, pero nos peleamos como amigos, cordialmente. Porque él me va a rezongar por algo y yo me voy a calentar. Entonces, porque no tiene derecho a rezongarme a la edad que yo tengo. Pero bueno, es como un juego mental que quiere decir que hicimos las paces. Carlos, ¿qué hay a este lado del paraíso? Bueno, voy a ser redundante. A este lado del paraíso está mi núcleo familiar, que está compuesto por mi mujer, el hijo de mujer, mi hermana y yo, y la perrita, que es fundamental, y 2 gatos. Los amigos, muy importante, y el cuidarse mutuamente. Eso es lo que hay. Quiero decir, a veces aparecen por vías políticas o intelectuales o cosas así, invitaciones para integrarse a alguna cofradía. Yo tengo una sola cofradía que es ese grupo, ¿no? Nada me puede distraer de ese grupo. No tenga duda que esa es la más importante. Gracias por esta noche. Gracias.